Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anthony y sean bienvenidos a un nuevo video del canal Mundo Hamster Perú. En esta ocasión veremos una breve historia de cómo se originó la empresa y cómo fue evolucionando con el paso del tiempo. Empecemos. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, ganancia. Evolución de la empresa. Las épocas principales de la evolución de la empresa se dividen en la época primitiva, las grandes civilizaciones, la antigüedad grecolatina, la Edad Media, la Edad Moderna, Renacimiento y Reforma, la Revolución Industrial, el siglo XX y el siglo XXI. 1. La época primitiva. Los hombres se agrupaban para realizar actividades de caza, pesca y recolección, y para lograr de la mejor manera posible su objetivo principal, la subsistencia. Existía la división del trabajo por edad y sexo. Conforme la civilización fue evolucionando, inició la vida sedentaria y se desarrolló la agricultura. En cuanto a la administración, la autoridad máxima era el patriarca, y se comienzan a establecer formas para organizar y almacenar las cosechas, y formas incipientes de comercio y comunicación. 2. Las grandes civilizaciones desde 2150 a.C. hasta 500 a.C. El desarrollo de la sociedad se fundamentó en la organización de los recursos y del trabajo, aunque no existían empresarios propiamente. Si se realizaban actividades de intercambio, comercio, construcción y toda una serie de funciones económicas, donde se organizaba el trabajo. En ese entonces la administración se ejercía de una manera empírica para organizar los recursos y los esfuerzos de los grupos sociales. Para lograr un objetivo común se aplicaban estrictas medidas de control y supervisión del trabajo. Prueba de ello son las pirámides de Egipto. 3. La antigüedad grecolatina, desde 500 años antes de Cristo hasta 400 después de Cristo, caracterizada por el florecimiento de Grecia y posteriormente el Imperio Romano. Se desarrollaron formas de organización social como la democracia y florecieron la cultura, la ciencia y las artes. La administración era un tipo coercitivo y se sustentaba en el esclavismo. Surgieron las grandes obras arquitectónicas y culturales de la antigüedad grecolatina. La administración se caracterizó por una estricta supervisión del trabajo, el esclavismo y el castigo corporal como forma disciplinaria. 4. La Edad Media, desde los años 400 hasta 1400. Durante el feudalismo y con el avance del comercio aparecieron los talleres artesanales donde elaboraron los maestros, oficiales y aprendices. Los talleres son una forma primitiva de empresa, de la misma manera que la aparición de los gremios son antecedentes de los sindicatos actuales. Los dueños o maestros del taller artesanal trabajaban al lado de los oficiales y aprendices, en quienes delegaban su autoridad. 5. La Edad Moderna, Renacimiento y Reforma, desde los años 1400 hasta 1700. La peste y las masacres detonaron al final de la Edad Media. Al reducirse la población, se abarrotó la tierra y escaseó la mano de obra. Los señores feudales se vieron obligados a contratar campesinos asalariados. Desapareció el vasallaje, los ejércitos se integraban por soldados remunerados y se gobernaba mediante una administración compuesta por funcionarios asalariados, lo que dio origen a la Edad Moderna. Se inició el capitalismo comercial y renacieron las artes y la cultura, y se incrementó el comercio. 6. La Revolución Industrial, desde los años 1700 a 1900. Dicho movimiento promovió la creación de las industrias y las empresas. La revolución industrial provocó profundos cambios en la sociedad. Las ciudades crecieron, el comercio se incrementó a gran escala y se establecieron múltiples empresas. El primer factor que originó la revolución industrial fue la innovación técnica en el campo textil, metalúrgico y minero, y la utilización de las máquinas de vapor. 7. El siglo XX. El avance industrial que provocó el auge de las empresas fue el motor propulsor del desarrollo económico y social de los países. Se multiplicaron y diversificaron las empresas y los avances científicos y tecnológicos se aplicaron al desarrollo de los procesos productivos y de servicios. La administración se consolidó como disciplina indispensable para obtener la máxima eficiencia en las organizaciones y se sustentó en diversas técnicas y escuelas. Proliferan y existen múltiples tipos de empresas. 8. El siglo XXI. Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma en el mundo de los negocios, el de la empresa global integrada.
Con la globalización de la economía, los avances tecnológicos, la competitividad y la creación de grandes bloques financieros, aparecen nuevas formas de empresas, como los globales, automatizados, inteligentes, siempre orientada hacia el cliente y a la conquista de los mercados mediante la calidad y la productividad. Clasificación de las empresas. Existen diferentes formas de clasificar las empresas según el factor que se analiza. Así tenemos por sectores económicos, por su tamaño, por el origen de capital, por la explotación y conformación de su capital, por el pago de impuestos, por el número de propietarios y por la función social. Número 1. Por sectores económicos tenemos extractivas, dedicadas a explotar recursos naturales, ejemplo, Ecopetrol y minas de oro. Servicios, entregarle sus servicios o la prestación de estos a la comunidad, ejemplo, salones de belleza y transportes. Comercial, desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica, ejemplo, el supermercado y centros comerciales. Agropecuaria, explotación del campo y sus recursos, ejemplo, las fincas cafeteras y fincas de ganado. Industrial, transforma una materia prima en un producto terminado, ejemplo, las fábricas industriales y panaderías. Número 2. Por su tamaño tenemos grande. Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año. Su número de trabajadores excede a 100 personas. Ejemplo, Coca-Cola, Microsoft, Banco BBVA, etc. Mediana. Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy regulares. Número de trabajadores superior a 20 personas e inferior a 100. Pequeñas. Se divide a su vez en tres partes: pequeña, micro y family empresa. Número 3. Por el origen del capital tenemos público. Su capital proviene del Estado o gobierno. Ejemplo, alcaldías, gobernación, etc. Privado. Son aquellas en las que el capital proviene de particulares. Ejemplo, sociedades comerciales, entre otros. Economía mixta. El capital proviene de una parte del Estado y la otra de particulares. La forma de asociación puede ser muy diversa. En algunos casos el capital puede ser mayoritario, en otros es el capital privado el mayoritario. Asimismo, la proporción en que se combinen los capitales pueden ser muy diversa. Número 4. Por la explotación y conformación de su capital tenemos multinacionales. En su gran mayoría el capital es extranjero y explotan la actividad en diferentes países del mundo. Grupos económicos. Estas empresas explotan uno o varios sectores, pero pertenecen al mismo grupo de personas o dueños. Ejemplo, Interbank. Nacionales. El radio de atención es dentro del país. Normalmente tienen su principal en una ciudad y sucursales en otras. Locales. Son aquellas en que su radio de atención es dentro de la misma ciudad. Número 5. Por el pago de impuestos tenemos personas naturales. El empresario como persona natural es aquel individuo que profesionalmente se ocupa de algunas de las actividades mercantiles. La persona natural se inscribe en la Cámara de Comercio. Sucesiones y líquidas. En este grupo corresponden las herencias o legados que se encuentran en proceso de liquidación. Régimen simplificado. Pertenecen los comerciantes que no llenan requisitos que exige la DIAN. Ejemplo, las pequeñas tiendas no están obligados a llevar contabilidad. Gran contribuyente. Agrupa el mayor número de empresas con capitales e ingresos compuestos en cuantías altas. Son las más grandes del país. Número 6. Por el número de propietarios tenemos individuales. Su dueño es la empresa. Por lo general es él solo quien tiene el peso del negocio. Unipersonales. Se conforma con la presencia de una sola persona nacional o jurídica, que destina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. Sociedades. Todos para su constitución exigen la participación como dueño de más de una persona, lo que indica que mínimo son dos. Por lo general, corresponden al régimen común. Número 7. Por la función social tenemos, con ánimo de lucro, se constituye una empresa con el propósito de explotar y ganar más dinero. Trabajo asociado, grupo organizado como empresa para beneficio de los integrantes, EAT, empresas asociativas de trabajo. Sin ánimo de lucro, aparentemente son empresas que lo más importante para ellas es el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad. Economía solidaria. En este grupo pertenecen todas las cooperativas sin importar a qué actividad se dedican, lo más importante es el bienestar de los asociados y su familia. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más videos. Hasta la próxima. Cuídense.